Los extremos de la barra AB están confinados para avanzar las rutas que se muestran. En un instante dado, A tiene una velocidad de 8 pies por segundo y una aceleración de 3 pies por segundo al cuadrado. Determine la velocidad angular y aceleración angular del eslabón AB en este instante. Para resolver este problema necesitamos de 5 cosas, las cuales son las siguientes: la aceleración en A, la aceleración en B, la velocidad angular entre A y B, el radio que existe entre esos dos puntos, BA, y la aceleración angular entre esos dos puntos, escritas de igual forma vectorialmente, excepto la velocidad angular. Establecemos la ecuación de la siguiente forma: la aceleración en A va a ser igual a la aceleración en B más la aceleración que existe entre el punto A a B, producto cruz, la distancia que hay entre el punto B y el punto A, menos la velocidad angular al cuadrado multiplicado por dicha distancia. De igual forma, escritas vectorialmente, excepto la velocidad angular. Procedemos a encontrar los datos que se nos solicitan en la ecuación. En el punto A, la aceleración va a ser igual a... Observemos el diagrama del problema y vemos que la aceleración del punto A va hacia abajo, y de acuerdo a nuestro plano de ejes coordenados x, y, la aceleración de A va hacia abajo en el eje y negativo, lo cual le corresponde a una menos j, con una magnitud de 3 pies por segundo al cuadrado. Queda de esta forma, menos 3 j. La aceleración del punto B va a estar dada de la siguiente forma. Como el punto B sigue una trayectoria semicircular con un centro en este punto, se dice que el punto B está rotando en torno a dicho punto, por lo cual la aceleración del punto B va a estar dada de la siguiente forma. Va a ser igual a la aceleración angular que existe entre el origen y B, producto cruz, la distancia que hay entre ese punto de origen hacia B, menos la velocidad angular de esos dos puntos, o B, multiplicada por dicha distancia. De igual forma van a estar escritas vectorialmente, excepto la velocidad angular, que es al cuadrado. Como primer dato que se nos pide para calcular la aceleración de B es la aceleración angular que existe entre el punto O y B. Como no la sabemos aún, la suponemos que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo cual le corresponde a un valor de K positivo. Es decir, la aceleración angular entre los dos puntos O y B va a ser igual a la aceleración por K. Producto cruz, la distancia que existe entre el punto O y el punto B, que es esta, que es punto O, punto B, va a estar dada de esta forma. Si trazamos el vector, va a ser este vector R de O a B. De acuerdo a nuestro plano de ejes coordenados x y y, este vector distancia va a tener dos componentes, una en x y otra en y. La componente x va a ser negativa y la componente y también va a ser negativa, por lo que, teniendo en cuenta este ángulo de 30 grados, el ángulo complementario va a ser de 60 grados. Y la componente en x va a ser igual a 4 coseno de 60, y su componente en y va a ser 4 seno de 60. Las dos van a ser negativas, porque van en el sentido de x negativo y y negativo. Bien, lo sustituimos ahora en la ecuación
y es menos 4 coseno de 60 en I menos 4 seno de 60 en J. La velocidad angular tampoco la sabemos, pero posteriormente la podemos calcular haciendo el centro instantáneo para obtener la velocidad angular del eslabón A a B. Mientras lo dejamos expresado y procedemos a llenar el otro dato. Ya tenemos el vector de la aceleración en B escrita de esta forma. Hacemos el producto cruz, K cruz I dan J positivo. Con este signo negativo es negativo. K cruz J da menos I. Con este signo negativo se vuelve positivo. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Bien. Ya quedó lista la ecuación de la aceleración del punto B. Ahora es encontrar la distancia que existe entre el punto B y el punto A, por lo cual trazamos de igual forma el vector distancia de B hacia A, R, B, A. Y de acuerdo a nuestro plano de ejes coordinados X, Y, va a tener una componente X positiva y una componente Y negativa. Y dichas componentes van a estar de la siguiente forma. 4 coseno de 60 por este ángulo que tenemos aquí de 60 grados menos 4 seno de 60 en Y y en X. 4 coseno de 60 en Y menos 4 seno de 60 en J. Ahora nos falta encontrar la velocidad angular entre esos dos puntos, lo cual lo podemos hacer por el centro instantáneo de rotación o por análisis de velocidades. El método que se hace más fácil por ser gráfico es el de centro instantáneo. Se trazan perpendiculares a los vectores de velocidades que existen en esos dos puntos. Por ejemplo, el vector velocidad de A va hacia abajo. Su eje perpendicular va en horizontal en el eje X. La extendemos hasta donde creamos posible se intersecten dichas líneas perpendiculares. Y hacemos lo mismo, pero ahora con el punto B. Como el punto B sigue una trayectoria semicircular, su velocidad siempre va a ser tangencial a dicha semicircunferencia, pero perpendicular al radio que hay entre el punto O y el punto B. Es decir, el vector velocidad de B va a estar ubicado en esta posición, mientras que su eje perpendicular va a ser el siguiente. Vemos que se intersectan en un punto. Dicho punto es el centro instantáneo de rotación.
Ahora se formó un triángulo en esta parte del diagrama, que es el centro instantáneo O y el punto A. Así también se formó otro, que es el centro instantáneo, el punto B y el punto A. Lo que nos importa ahora es este triángulo, lo cual, dibujado al lado derecho, resulta ser que tiene las siguientes dimensiones. Este es el centro instantáneo, este es el punto A y el punto B. La distancia que hay entre el punto B y el punto A es de 4 pies. El ángulo que existe en este vértice es de 60 grados. Porque si este es un ángulo recto, el ángulo complementario es 90 menos 30 grados, lo cual nos da 60 grados. Para el siguiente ángulo, que es por parte del centro instantáneo, observamos el otro triángulo que se formó, que es igual rectángulo, pero ahora aquí arriba tiene un ángulo de 30 grados. Por consiguiente, va a ser un ángulo de 60 grados en el centro instantáneo. Nos falta ahora encontrar este ángulo, por lo cual establecemos que 60 grados más 60 grados da 120 grados. 180 grados menos 120 grados dan igual a 60 grados. Y vemos que se formó un triángulo equilátero, lo cual dice que todos sus lados son iguales y asimismo sus ángulos son iguales. Con el centro instantáneo de rotación, para obtener la velocidad angular entre los puntos B y A se hace lo siguiente. La velocidad de A va a ser igual a la distancia que existe entre el centro instantáneo hacia el punto A, que es RSI, multiplicada por la velocidad angular entre esos dos puntos. Lo ponemos como A. La velocidad de A ya nos lo da el problema, que es de 8 pies por segundo. Va a ser igual a la distancia que hay entre el centro instantáneo al punto A, que es de 4 pies, y la velocidad angular de dicho punto. Despejamos la velocidad angular, es 8 pies por segundo entre 4 pies, lo cual nos da 2 radianes por segundo. La velocidad de B va a ser igual a la distancia que existe entre ese punto de rotación hacia B multiplicada por la velocidad angular. Como es un sistema completo, la velocidad angular va a ser la misma en todo el sistema, por lo cual le corresponde el valor que calculamos en el punto A, que es de 2 radianes por segundo. La velocidad de B va a ser igual a la distancia que hay del centro instantáneo hacia B, es de 4 pies, multiplicada por la velocidad angular del punto A, bueno, que es lo mismo en todo el sistema, que es de 2 radianes por segundo, lo cual es la velocidad de B, 8 pies por segundo. Ahora con la velocidad de B calculada, podemos hallar la velocidad angular entre el punto O y el punto B, puesto que va a estar dada de esta forma. La velocidad de B también va a ser igual a la distancia que existe entre el punto O y B, multiplicada por la velocidad angular de dicha sección, OB. La velocidad de B ya la calculamos, que es de 8 pies por segundo. La distancia que existe entre el punto O y B es de 4 pies. La velocidad angular del punto O y B no la sabemos aún, por lo que procedemos a despejarla, quedando de esta forma. La velocidad angular del punto O y B va a ser igual a 8 pies por segundo entre 4 pies. Con eso tenemos que es igual de 2 radianes por segundo.
Una vez obtenida la velocidad angular de entre el punto O y B, procedemos a sustituirla en la ecuación de la aceleración del punto B, la cual queda ahora de esta forma. La aceleración angular de ese punto O y B la dejamos expresada y sustituimos el valor de 2 radianes por segundo aquí, le damos al cuadrado, por 4 coseno de 60 ni más 2 al cuadrado, 4 seno de 60 en J. Falta ahora encontrar el valor de la velocidad angular entre el punto B y A. Dicho valor la encontramos aquí, que es de 2 radianes por segundo, puesto que la encontramos mediante el centro instantáneo de rotación, lo cual la velocidad angular entre el punto A y el punto B es de 2 radianes por segundo. Finalmente procedemos a sustituir los valores que encontramos anteriormente en la ecuación, dando que es la aceleración de A va a ser igual a la aceleración de B más la aceleración que hay entre esos puntos A y B, producto cruz, la distancia que existe entre el punto B y el punto A, menos la velocidad angular en dichos puntos al cuadrado multiplicado por dicha distancia. Sustituimos cada dato, lo cual queda de esta forma: menos 3J va a ser igual a la aceleración del punto B menos O B, 4 coseno de 60 en J, más la aceleración angular del punto OB, 4 seno de 60 en I, más 2 al cuadrado por 4 coseno de 60 en I, más 2 al cuadrado, 4 seno de 60 en J. A eso le sumamos la aceleración angular del punto A y el punto B, lo cual la suponemos que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo cual nos da un valor de menos K. Producto cruz, le escribo aquí abajo, la distancia que hay entre el punto B y el punto A, que es 4 coseno de 60 en I, menos 4 seno de 60 en J, menos la velocidad angular de los puntos B y A, que es de 2 al cuadrado, multiplicada por la distancia que hay entre el punto B y el punto A, 4 coseno de 60 en I, menos 4 seno de 60 en J. Establecemos un sistema de dos ecuaciones igualando las componentes I y J de la siguiente forma. En I tenemos del lado izquierdo 0, nada. La aceleración angular que existe en punto O a B, 4 seno de 60, más 2 al cuadrado multiplicado por 4 coseno de 60. K cruz J dan menos I. Menos por menos da más, pero con ese signo negativo se vuelve otra vez negativo, que es menos AB por 4 seno de 60. Menos por más da menos.
2 al cuadrado, 4 coseno de 60. Ahora vamos con j, que es menos 3, igual a menos la aceleración angular del punto O al punto B, 4 coseno de 60, más 2 al cuadrado, 4 seno de 60. K, cruz I, da J positivo. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Ahora nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son la aceleración angular del punto O al punto B y la aceleración angular del punto A al punto B. Resolviendo dicho sistema, obtenemos que la aceleración angular del punto O al punto B va a ser igual a 7.67 radianes por segundo al cuadrado, y la aceleración angular del punto A al punto B es igual a 7.67 radianes por segundo al cuadrado. Por lo cual, el problema nos pide la aceleración angular del hexagón AB en ese instante, y lo cual resulta que es de 7.67 radianes por segundo al cuadrado. Si queremos obtener en qué dirección se dirige dicha aceleración angular, vemos lo establecido en la ecuación. El sentido que le dimos inicialmente es de menos k, por lo cual al sustituir el valor de 7.67 en menos k nos da que va en sentido en las manecillas del reloj, es decir, va hacia acá. Y así finalmente acaba este problema.